Muy buenos días a todos. El día de hoy, a partir de las metas de comprensión, vamos a analizar la unidad didáctica, la variación en los servicios públicos. Nuestros compañeros Dixon Méndez, María Fernanda Martínez y quien les habla Dilmalis Ruiz expondremos todo lo relacionado a partir de los lineamientos, estándares y DBA. Como pudimos evidenciar en la implementación de la unidad didáctica, la variación en los servicios públicos, esta propuesta está relacionada al pensamiento variacional, ¿sí? En sus desempeños de comprensión que se construyeron a partir de 3 sesiones diferentes de trabajo, se llevó a cabo en el Colegio Gimnasio Santa María del Alcázar en un grupo de 13 estudiantes del grado noveno. A partir de esto, nosotros quisimos referirnos a los 3 documentos, entendiendo que los lineamientos curriculares son los principales documentos de referencia del Ministerio de Educación. Entonces allí lo que nosotros queremos es relacionar los indicadores de desempeños de los estudiantes y las competencias que derivan de los estándares a partir de los lineamientos también. Y bajo la luz de estos dos anteriores, los derechos básicos de aprendizaje serán entonces esos derechos mínimos de aprendizaje que tiene el estudiante, en este caso del grado noveno, para las áreas que se imparten en nuestro país. Se realizan entonces 3 preguntas iniciales. La primera, ¿cómo se puede determinar el costo facturado en un recibo telefónico conociendo la duración de las llamadas locales? La segunda, ¿de qué forma se puede ajustar las tarifas telefónicas de tal modo que se cobre el tiempo real del consumo? Y tercera, ¿cómo simular y analizar las magnitudes variables que intervienen en el costo facturado en el recibo telefónico? Para esto, entonces, iniciaremos con los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional. Iniciando con esto, el pensamiento variacional se fundamenta en la solución de tareas que involucren una razón de cambio y deben entonces realizarse con el objeto de lograr alcanzar esos propósitos que suponen la enseñanza de los contenidos matemáticos, tanto fragmentados como compartimentalizados del ministerio. Para abordar entonces el pensamiento variacional, se asume inicialmente como principio de la estructura conceptual, sí, que se va a desarrollar en el tiempo. Entonces allí vemos con la primera pregunta de cómo se puede determinar el costo facturado en un recibo telefónico. Nosotros entonces debemos entrar a validar la razón de cambio que existe en ello. También entonces deben estructurarse y tener conocimientos previos sobre la función. En grado noveno nosotros también podemos analizar cómo el pensamiento variacional en el desarrollo del estudiante es generar esa solución de tareas que involucren los procesos aritméticos, es decir, los conceptos con los que llega el estudiante a grado noveno. También debe iniciar con esa comprensión de la variable y de las fórmulas que debe usar y aplicar para poder dar solución en la posible ruta de solución del ciclo cognitivo. Hay problemas, digamos, que también se pueden evidenciar en la segunda pregunta de cómo se puede ajustar las tarifas telefónicas de tal modo que se cobre el tiempo real del consumo. Aquí nosotros también entonces tenemos que hacer uso de esa variable y en este caso relacionar las diferentes magnitudes que se usan en la factura. Entonces aquí tiene el estudiante que aprender a hacer la depreciación del consumo si se hace por consumo cúbico mensual y del valor que tiene este adicional en la factura. Tengamos en cuenta que hay un valor que es básico, hay cobro básico que se hace independientemente de si existe o no consumo del mismo. Ahora abordaremos el tópico generativo y las metas de comprensión a partir de los estándares. El tópico generativo es cómo facturan las llamadas locales en un recibo telefónico, pero también nos cuestionaremos si esas metas de comprensión permiten la reflexión sobre lo trabajado. Además, esas metas de comprensión si van en función a algún estándar y además si esas actividades que se propusieron logran permitir evidenciar esas metas de comprensión. Entonces, por lo tanto, pues nosotros vamos a verlo desde los estándares como mencionaba. Aquí nos damos cuenta que están dos pensamientos. El primer pensamiento que evidenciamos nosotros es el pensamiento variacional. Y en noveno, ese pensamiento se va con justificación
de como esa pertinencia para utilizar unidades de medida estandarizadas en situaciones tomadas de distintas ciencias. En este caso, se tuvo en cuenta dos estándares para esa primera meta de comprensión, que es cómo se puede determinar el costo facturado de un recibo telefónico conociendo la duración de llamadas locales. Entonces, nuestro estándar es uso de procesos inductivos y lenguaje algebraico para formular y proponer a prueba conjeturas. Y el segundo que también encontramos nosotros es el modelo de situaciones de variación con funciones polinómicas. En este nosotros lo vimos fue más como de qué forma se puede ajustar esas tarifas telefónicas de tal modo que se cobre el tiempo real de consumo, que sería nuestra segunda meta de comprensión. Aquí nosotros también evidenciamos que hay un segundo pensamiento y que este pensamiento es el pensamiento aleatorio. Este pensamiento aleatorio se trabaja en grado noveno, claro está, porque es lo que nos piden aquí, y la idea es que busca o es la clave como en esa comprensión de ese proceso estocástico en la sociedad. Es decir, ese proceso estocástico es un conjunto como de variables aleatorias que van a depender de un parámetro o de un argumento. ¿Sí? Un ejemplo de ello sería como la bolsa de valores o la tarifa de un celular, que es en este caso. Y ustedes se dirán, ¿por qué? Porque por decir, cuando uno compra un paquete, ¿sí? O cuando uno compra un plan, ¿sí? O toma el saldo para llamar, cada uno va variando, ¿sí? Cuando uno compra un plan, entonces le dicen a uno que uno puede hablar, no sé, por minutos ilimitados, ¿sí? Y no importa, por decir, uno pagó 50.000 pesos y habla por minutos ilimitados. Para un paquete, entonces están los paquetes donde dicen 1.000 pesos por 50 minutos. Pero todo esto es totalmente diferente cuando uno no compra nada de esto, sino que paga con su saldo. Entonces muchas veces esos 1.000 pesos cuando uno compró el paquete, que eran 50 minutos, terminan siendo solamente 2 minutos, ¿sí? Es decir, uno habla solo 2 minutos y ya te quitaron los 1.000 pesos. Entonces, muchas veces esas formas en las que se van a ajustar esas tarifas, ¿sí? Cambian mucho, o sea, varían, pero fuera de eso son aspectos que nosotros no sabemos cómo van a actuar, porque es algo aleatorio, es decir, nosotros hasta el momento no podemos determinar cómo ese costo que se va a facturar dependiendo de la duración de las llamadas. ¿Por qué? Porque entonces, como les digo, eso también depende de ese plan, de ese paquete o de si se está tomando el saldo. También este pensamiento pues permite tomar decisiones en situaciones de incertidumbre, como la que acabé de mencionar, como por falta de información confiable. Es decir, acá nosotros no tenemos como una información confiable para poder determinar y hacerlo todo de forma variacional, ¿sí? De la variación que va a presentarse. Entonces, como no es confiable, entonces nosotros no podemos predecir con seguridad lo que va a pasar. Es decir, no podríamos contestar esas metas de comprensión si no se tuviese en cuenta ese pensamiento aleatorio. Entonces, en este caso hicimos uso de tres estándares. El primer estándar es selecciono y uso algunos métodos estadísticos adecuados al tipo de problema, de información y al nivel de la escala en lo que está se representa. Sí, puede ser ordinal, de intervalo de razón o nominal. Para nuestro segundo estándar tenemos comparar resultados de experimentos aleatorios con los resultados previstos por un modelo matemático probabilístico. Para el tercer estándar tenemos interpreto analítica y críticamente información estadística proveniente de diversas fuentes, como ya sean revistas, consultas o experimentos. Selecciono y uso algunos métodos, es para responder como esa meta de comprensión, es decir, cuando nos decían a nosotros de qué forma se puede ajustar las tarifas telefónicas de tal modo que se cobre el tiempo real de consumo, aquí deberíamos mirar cuál es el método estadístico que a mí me permite mirar cómo yo puedo ajustar esas tarifas, ¿sí? Entonces acá vamos a ver este tipo de problema y la información que nos están dando. Entonces aquí la información son esas tarifas telefónicas y que realmente cobren el consumo real, es decir, en lo que yo estoy hablando. Para lo que decíamos nosotros de interpretar analítica y críticamente en el DBA, esto tenía en cuenta esa meta de comprensión que era la tercera de cómo simular y analizar las variables que intervienen en el costo facturando en un recibo telefónico. ¿Por qué? Porque cuando yo hago esa simulación, lo que aquí intento es mirar como cuál método puedo usar a partir de esa información que tengo y de esa forma lograr interpretar eso que me dan, porque es también lo que quieren hacer aquí, analizar esas variables. Entonces eso también se puede hacer a partir del pensamiento aleatorio. Y el que teníamos nosotros, que era el último estándar, donde nos presentaba a nosotros que mirarlo de un
problema, un método que era matemático, sí, estadísticamente, ese también sería para nuestra segunda meta de comprensión, que es de qué forma se puede ajustar las tarifas. Porque, como sabemos, también las tarifas de teléfono es algo muy similar a lo que también se hace con el taxi para decir cuánto le cobran a uno, ¿sí? Lo que se llama el taxímetro. Entonces, también uno debe ver algo que ya esté real, pero también con el método que uno haya planteado. Aspectos a tener en cuenta es que esas preguntas planteadas no van en función ni al tópico generativo ni a esas metas de comprensión, pues aunque se hable de variación o de cambio en torno a proponer como situaciones y a presentar quién representa el cambio, no se trabaja esa parte aleatoria que tiene que ver con simular, sino que solamente se miran esas gráficas y esas gráficas que permitan evidenciar el cambio, ¿sí? Y además que también logran mirar es esa veracidad de la afirmación respecto a ese cambio. Entonces, por tanto, no se va a presentar, o sea, por tanto, se presenta una ruptura porque se trabaja explícitamente lo mencionado, pero no de una forma implícita, ¿sí? Es decir, no permite observar el desarrollo de dichas metas, pues se conoce el qué se pretende, es decir, lo que se quería con esas actividades, o sea, con esas metas de comprensión para las actividades, pero se queda corto en la ejecución porque no nos están mostrando esa parte aleatoria para mirar cómo comparo esos resultados con los experimentos, cómo puedo decir yo que realmente sí están cobrando en función a los minutos que se están hablando, entonces la ejecución se queda muy corta. Otro punto de vista es desde otro de los documentos que se utilizan para el desarrollo de este tipo de unidades, como son los derechos básicos de aprendizaje. Entonces también se puede analizar el tópico generativo, ya que se puede enmarcar y establecer mediante el DBA número 11, ya que lo que este nos menciona se puede evidenciar dentro del tópico, ya que el estudiante resuelve problemas mediante el uso de las propiedades de las funciones y usa representaciones tabulares, gráficas, algebraicas para estudiar la variación, la tendencia numérica y las razones de cambio entre magnitudes. Las metas de comprensión entonces también podrían inferirse pues bajo el mismo DBA, el que les acabé de mencionar, y el siguiente, que sería el número 12, que este nos dice que el estudiante selecciona muestras aleatorias en poblaciones grandes para inferir el comportamiento de las variables en estudio, interpreta, valora y analiza críticamente los resultados y las inferencias presentadas en estudios estadísticos. Nuestro grupo también consideró importante resaltar lo que se lograba evidenciar en las preguntas que se realizaban sobre la comprensión ingenua, ya que pues en este apartado también se pueden ver los procesos de las metas de comprensión, pero aquí estas ya tienen un enfoque más intuitivo que formal. ¿Qué quiero decir? O sea que en estas los estudiantes logran un desarrollo más interiorizado de las metas. Por ejemplo, en este caso se le pide al estudiante que proponga una situación de la cotidianidad donde él vea el cambio y explique pues lo más claramente posible para por qué escoge esta situación. Entonces aquí se puede ver que se va más hacia lo que el estudiante intuye sobre la situación de cambio, o sea, sus creencias, o más como a considerar una situación con base en experiencias anteriores que él haya tenido sobre lo que él considere una situación de cambio. Entonces ya dentro de este aparecen preguntas muy recurrentes que sobre lo que el estudiante considera. Entonces suele aparecer dentro de la pregunta como por qué la escogió, o justifique o muéstreme las razones, ¿sí? Para conocer cómo el estudiante ingenuamente pues está llevando este proceso. También visto desde los DBA se puede entonces establecer una relación mediante las evidencias de aprendizaje del DBA número 11 y las preguntas de comprensión ingenua. Entonces, por ejemplo, podemos ver que el estudiante utiliza representaciones gráficas o numéricas para tomar decisiones en problemas prácticos, o sino que relaciona características algebraicas de las funciones, las gráficas y los procesos de aproximación sucesiva. Y ya finalmente
Ya dentro de las conclusiones, nuestro grupo logra evidenciar que las metas como tal no tuvieron un desarrollo total o completo, más sin embargo pues esto no es un limitante para el aprendizaje, pues ahí como nos menciona la autora, el aprendizaje es multidimensional y pues por lo tanto los niveles de comprensión varían en cada dimensión. Entonces aquí los estudiantes ya por ejemplo aprendieron a ver las matemáticas desde otro punto de vista, ya saben cómo modelar ciertas situaciones para que no sean tan complejas, o simplemente ya logran evidenciar cómo resolver una situación mediante el uso de las matemáticas. Entonces, por lo tanto, se desarrollaron otro tipo de aprendizajes más para la vida cotidiana de los alumnos y la implementación diaria.